Entonces pues ya tiene varios ayeres, varios abriles que pasó esta tragedia. Pero le acaban de hacer una película nueva, se llama La Sociedad de la Nieve. Ahí anda en Netflix, si no la han visto vayan a verla. Quiero hablar específicamente de una persona de los sobrevivientes, específicamente de un sobreviviente quiero hablar. Me voy a enfocar en Carlos Páez, el Carlitos Páez. Para ese entonces, él era el payasito de los Andes. Él era el payasito de ese grupo. De esta historia, él fungió como el payasito, el gracioso. Yo era un poco como personaje, para que tengas una idea, porque al principio cortaron unas tiritas y bueno, vinieron como unas tiritas chiquititas y bueno, yo me acuerdo que con el sentido del humor que yo tengo, dije, bueno, esto parece jamón. Había una fiambrería acá famosa, llamada San Fernando, que todos la conocíamos, y digo, esto parece jamón de San Fernando, o sea, otra vez el humor, dentro del tema más macabro, yo estaba con el humor. Y ese es nuestro trabajo, de la gente como yo, que no sabemos más que decir pendejadas. O sea, igual, yo creo que si a mí me pasa una tragedia como esa en un cierto grupo de personas, yo no sé hacer una chingada en la vida. O sea, a mí no me pidan que yo ampute una pierna o que vaya yo por comida o a cortar leña, porque les voy a quedar mal. No confíen en mí en cosas de ese tipo. Creo que es bastante esencial tener a ese graciosito, a ese buena vibra, a ese chistoso, ese payasito dentro de cualquier grupo, sobre todo en una tragedia, porque es lo que te mantiene a flote, lo que te mantiene cuerdo. Entonces, nunca le hagan el feo al payasito del salón, al payasito del grupo. ¿Qué tranza, barrio? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues vamos a empezar con esto, ya se la sabe. Primero que nada, ¡córrela! Allá va. Se mueve mejor mi abuela, se mueve mejor mi abuela, se mueve mejor mi abuela, se mueve mejor mi abuela. Se mueve mejor mi abuela. ¿Qué onda, barrio? ¿Cómo andan? Espero que anden chido. Perdón porque de repente me desaparezco del canal, va, pero pues me pasan cosas y se me descompuso el celular y siempre puras desgracias y pues andaba yo tratando de recuperar los archivos que tenía yo ahí en el celular, pero ya lo recuperé. Este celular que uso como micrófono es el que se madrió. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Vamos a hablar un poquito de la historia que anda ahí rondando en Netflix. Anda sonando mucho últimamente esta nueva película. Y es una nueva película de una vieja historia. Esta historia, según yo, tiene 51 años más o menos que pasó. Entonces pues ya tiene varios ayeres, varios abriles que pasó esta tragedia. Pero le acaban de hacer una película nueva. Y ya tenía varias películas anteriormente y libros y todo han escrito sobre esa tragedia, esa historia de los uruguayos que se cayeron en aquel avión. Pero bueno, esta nueva película, esta nueva versión se llama La Sociedad de la Nieve. Ahí anda en Netflix, si no la han visto vayan a verla. Y está bastante chida, la neta. Pero no voy a hablar de toda la historia, no vamos a reaccionar a la historia, no vamos a hacer un resumen ni un análisis de la película ni nada de eso. Quiero hablar específicamente de una persona de los sobrevivientes, específicamente de un sobreviviente quiero hablar. Me voy a enfocar en el agradable Carlos Páez, el Carlitos Páez. Para ese entonces era Carlitos porque era un morrillo de 18 años me parece. Él tenía 18 años, era el más joven de ese avión y el más joven, quiero pensar que el más joven que sobrevivió, pues obvio, va, si era el más joven del avión y si de los sobrevivientes, él es el más joven. Entonces, entonces vamos a enfocarnos específicamente en su historia de él. ¿Por qué? Pues porque como lo dice el título de este video, él era el payasito de los Andes. Él era el payasito de ese grupo. De esta historia, él fungió como el payasito, el gracioso, el que siempre o gran parte del tiempo que estuvieron ahí, creo que 70 días estuvieron ahí, fungió como el comediante. Gran parte del tiempo él fue el que hizo graciosadas, chistes y todo eso. Entonces, de eso quiero hablar porque hace poco, en diciembre, que subí el documental de los payasos aquí en el canal, hablaba yo un poquito de eso, de lo importante que es la comedia en el mundo o los payasos en el mundo, porque todos necesitamos un poco de humor para que no colapsemos. Este planeta, este mundo, este plano terrenal necesita
a humoristas, a gente que sea el gracioso para que no nos volvamos locos en esta esfera al que le llamamos mundo. Entonces, de él quiero hablar. La neta es un señor, ahorita ya no sé cuántos años tenga, 70 tal vez, ¿no? Pero es un señor bastante agradable que hasta la fecha conserva su buen humor. ¿Y por qué lo digo? No es porque lo conozca yo en persona, no es mi abuelito ni nada que se le parezca, no tengo ningún parentesco con el señor, ya que él es uruguayo y yo soy mexicano. Pero bueno, yo ya sabía de esta historia, ya había yo visto alguna vez una película de los sobrevivientes de los Andes hace mucho tiempo, pero ahora que se reactivó el tema, por así decirlo, con la nueva versión que sacó Netflix, me puse a ver pues, sus historias, entrevistas de los sobrevivientes, cuántos sobrevivieron. Al parecer fueron 16 sobrevivientes. Entonces, pues como ya indagando entre sus historias y eso, me encuentro con una entrevista de este señor, del buen Carlos Páez, y platica desde su perspectiva todo lo que él vivió, cómo fue estar 70 días perdidos en la nada, entre la nieve, todos los episodios que pasaron, obviamente difíciles, y él cómo lo vivió y qué fue lo que aportó. Y justamente él menciona que aporta a ese grupo de sobrevivientes, a todos los que estaban vivos en ese momento, les aportaba esperanza con su buen humor. En cualquier ocasión menos esperada, él soltaba un chiste para poder hacer reír al grupo y no colapsaran dentro de su depresión, de su ansiedad que sentían estando en esa situación tan complicada, ¿va? Pero bueno, vamos a empezar primero pues por el principio, ¿no? Esta entrevista que vi es con el español, el youtuber español, creo que también es streaming, el buen Jordi. Y bueno, aquí voy a ir poniendo algunos fragmentos de la entrevista, no la podemos ver toda, bueno, no la puedo poner toda primero que nada por copyright y en segunda pues porque está larguísima, ¿no? Dura casi 2 horas esa entrevista. Pero hay puntos que tocó en la entrevista que fueron de mi interés, son de mi interés esos puntos que tocó el buen Carlos Páez, porque habla precisamente de eso, ¿no? De lo que él aporta y de lo gracioso que él fue dentro de esta historia. Él le tocó ser el payaso de la historia, el bufón de la historia, para que todos retomaran el ánimo, la esperanza, ¿no? Y de hecho comienza al principio, en los primeros minutos comienza con un chiste bastante agradable, que dice que el vuelo era de la Fuerza Aérea Uruguaya y el vuelo lo rentaron a la Fuerza Aérea y no en una aerolínea como tal, en una aerolínea comercial, pues le salió más barato el vuelo a ellos, ¿no? Tanto que creo que tuvieron que pagar $36 cada uno por subirse a ese avión. Y bueno, ida y vuelta, iban a ir a Chile y regresarlos, ¿no? Ese era el punto de ese vuelo. Tenían que ir a un partido, los iban a volar todos, todo el equipo los iban a volar desde Uruguay hasta Chile y de regreso. Y al principio de la entrevista dice un chiste bastante chido que dice: tuve que pagar $36 y bueno, hasta la fecha estoy esperando que me regresen 18 porque el avión se cayó de ida, o sea, obviamente ya no me regresó. Y les digo, o sea, el señor de 70 años hasta la fecha sigue conservando ese bendito buen humor que lo caracteriza y lo caracterizó en ese momento de la tragedia, ¿no? Entonces eso es lo importante, neta. Creo que mantener una buena vibra con esperanza y sobre todo con buen humor, así te esté llevando la chingada, es algo esencial, algo esencial. Tanto como lo fue en esa historia los estudiantes de medicina. O sea, dentro del avión, dentro de ese equipo que se estrelló en la cordillera de los Andes, iban un par de estudiantes de medicina, iba un ingeniero, mecánico, algo así. Y ellos asumieron el rol que les correspondía, lo que sabían hacer, ¿no? Ese par de médicos, o bueno, de futuros médicos que estaban estudiando medicina, atendieron a los heridos en cuanto salieron del avión estrellado, a los sobrevivientes. Cuenta Carlos Páez que incluso a los muertos también los ayudaron, auxiliaron. Los que estaban estudiando medicina, ese par de futuros médicos, ayudaron en eso que les tocaba, era su rol, ¿no? Pues ellos eran los médicos o futuros médicos, los que más les sabían de ahí, de ese grupo, ¿no? Ingeniero mecánico electricista, no sé qué era, inventó o improvisó una antena para poder escuchar la radio y saber lo que las noticias decían de ellos
en cuanto a su búsqueda y todo eso, ¿no? Entonces, pues cada quien asumió su rol que les tocaba. Obviamente salió el más grande a liderar. Bueno, los más grandes eran pues al principio los líderes del grupo y a organizar todo, y cada quien con sus aptitudes tenía como diferente rol dentro de ese grupo de sobrevivientes, ¿no? Y todos eran importantes. Y al don buen Carlos, en ese entonces Carlitos Páez, de 18 años, pues no tenía mucha experiencia en la vida, pero sí tenía buen humor, sí tenía buena buena vibra para animar al grupo y buena mente para improvisar un chiste, ¿no? Y a él le tocó asumir ese rol, y también era igual de importante como el de los médicos o el del electricista o el del líder o el de todos, ¿no? Entonces, así de importante es que esté fungiendo en una sociedad un gracioso, un cómico. Es bastante importante que se pueda identificar quién tiene el don para poder sacar risas, sonrisas y buenas vibras entre la multitud, para que a él se le otorgue ese papel y él se encargue de eso, de que el mundo no se vuelva loco y de repente le aliviane un poquito la cabeza a la sociedad, el comediante a todos los demás les aliviane la cabeza y digan, bueno, qué bueno que existe este carnal porque él es el que nos mantiene a flote mentalmente, ¿no? Entonces creo que en esta historia el payasito del grupo fue bastante esencial, al igual que todos. ¿Qué onda, barrio? ¿Cómo están? Discúlpenme por interrumpir este videazo. Nomás les quiero pedir un paro totototote. Que pasen a visitar mi canal de música que está como MC Dork Oficial. Suscríbanse, activen la campanita, tiren paro, no sean culos. Pero el paro más grande que les quiero pedir es que vayan a darle una reproducción a la última canción que subí, que se llama Te Soñé, de el disco Moneda al Aire. Ya que mes con mes estoy subiendo una rola nueva y así lo seguiré haciendo hasta que termine de subir las 12 rolas de mi álbum. Tírenme paro y denle like y denle reproducir a esta rola que se llama Te Soñé. Está con madre, se los prometo. Sin más por el momento, cámara, bye, se bañan. Un par de veces he soñado con los besos de tu boca. Cuando tu imagen me toca, tanto me provoca que quisiera acariciarte hasta volverte loca. Pues es tanto el deseo que mi mente se sofoca. Puede que de noche te sueñe, puede que un día te extrañe, puede que mañana te llame, puede que por siempre te ame. Yo era un poco como personaje, para que tengas una idea, el de La vida es bella, el personaje aquel Roberto Benigni de la película El campo, exactamente. Yo era ese personaje que con humor y con inconsciencia salteaba las que fue necesario, quizás fue lo que yo más aporté, el sentido del humor y la buena onda, y el optimismo, digo, de pensar que de ahí salíamos. Es más, la única fotografía que hay de alguien sin camisa en algún momento dado de la historia es una foto mía, que yo decía que yo quería llegar bronceado a Punta del Este, que es el balneario nuestro de acá de Uruguay. O sea, que vos lo podés tomar como un acto de frivolidad, pero también es un acto de esperanza. Y ahí está, él mismo lo dice, que él se consideró dentro de esa historia como un personaje, como el personaje de La vida es bella, donde bueno, supongo que han visto igual también esa película, si no pues les doy brevemente una reseña de qué se trata, donde hay un papá dentro de un campo de concentración en los tiempos del Holocausto, allá en Alemania, y el papá judío le traduce supuestamente todo al niño judío, a su hijo pues, y lo hace con buen humor y lo hace con buena vibra para que el niño no se asuste, ¿no? Para que el niño no entienda al 100% lo que están viviendo y está pasando, ¿no? Carlos Páez se describe como ese personaje, como ocurrente para poder disfrazar un poquito la tragedia, la situación tan desafortunada y horrible que estaban viviendo, ¿no? Ese chiste de decir, yo me voy a quitar la camisa porque quiero que me dé el sol y me quiero broncear para cuando lleguemos al bañario de allá de Uruguay, ¿no? Entonces, eso es mantener la cabeza con esperanza, obviamente, ¿no? Eso es un acto de esperanza, pero sobre todo con buena vibra, con buen humor. Eso nunca debe de faltar para que neta una sociedad funcione y se mantenga a flote. Fue algo esencial en esa tragedia, el buen humor de
Carlitos Páez. Y bueno, y así como ese chistín, ese comentario que hizo en ese momento, hizo muchos más, ¿no? Dentro del tiempo que estuvieron ahí. Ahorita viene a mi mente otro que recuerdo en la entrevista que mencionó, que dice que el 8 de diciembre ellos estaban ahí, se cayeron en octubre, 13 de octubre, y todavía para los principios de diciembre, ellos seguían perdidos, seguían extraviados y pues atorados en los Andes, ¿no? En la cordillera de esa montaña. Y el 8 de diciembre dice y cuenta que es el día de las playas de Montevideo, donde la gente hace un carnaval y hace una fiesta y la chingada. Y dice que recordaron que ese día era día de las playas y todo Montevideo estaba de fiesta en el carnaval. Y Carlitos Páez dice, estos hijos de puta están a 36 grados y nosotros aquí a 25 bajo cero, no lo puedo creer. Y aquellos hijos de puta festejando en una playa. Y o sea, y todo el tiempo era ocurrente, con buenas ideas para hacer reír, ¿no? Y así les digo, así como ese par de chistes, siempre sacaba algo, siempre se le ocurría algo. Ese es su rol del bufón, siempre debes de traer la mente trabajando. Yo en lo personal soy ese tipo de persona que, no en todo momento obviamente, pero sí gran parte de mi día estoy como pensando dónde meter un chiste, qué chiste se me ocurre. Si estoy platicando con alguien a quien le tengo mucha confianza y sé que no se agüita si hago un chiste, así estemos en un funeral, yo estoy pensando y carburando como qué chistín queda ahí, qué puedo meter por aquí, por allá. Entonces siempre he sido ese, igual desde morro, o sea, yo era una persona cohibida, introvertida en algunos aspectos, en gran parte de los aspectos de mi persona y de mi vida. No me gustaba como interactuar mucho, no me gustaba envolverme mucho entre la gente, bueno, más bien desenvolverme, no me gustaba desenvolverme tanto con gente, pues sí, como no mucha plática hacía yo y así, pero lo que siempre he tenido es que mi cabeza siempre ha carburado cosas graciosas. Entonces de morro yo me acuerdo que en el salón de clases yo no participaba, pocas veces exponía, pocas veces decía la efeméride de la semana, pocas veces levantaba yo la mano, pero si algún día se me ocurría interrumpir la clase y decir algo, solamente era para decir una pendejada que sabía que iba a hacer reír a la gente. Entonces, a pesar de que yo nací con esa, pues no sé, cohibidez, por así decirlo, nací un poco introvertido y gran parte de mi niñez la viví así, introvertido, pero las veces que abría yo el hocico era para decir una pendejada graciosa. En serio, y pues gracias a Dios se me dio la oportunidad de dedicarme a esto y de hoy en día tragar de esto, y se me dio fácil, o sea, para mí esto era papita aprenderlo porque siempre traje ese don y esa cabeza de carburar cosas graciosas, improvisar algún chistín siempre, desde morro, en cualquier salón de clase en el que me metían, yo si interrumpía la clase era para decir cosas graciosas. Le dije, che, Adolfo, Nando está loco, se quiere comer al piloto. Y Adolfo me dice, no, Carlitos, no está tan loco. Yo con mis primos ya lo pensamos. Fue simple. La gente se cree, porque no es lo mismo ahora con el hambre que tenés de comerte un sándwich. Claro. Es otro hambre, es un hambre de 10 días de no comer nada y de saber de que si no comés te morís. Y si te morís no llegás y no vivís. O sea, es un... la historia nuestra es un homenaje a la vida, al final. Porque lo más atractivo en nuestra historia era morirse. Era terminar con todo. Y bueno... Al final llegáis al pacto, ¿alguien se negó? ¿Alguien de entrada dijo no? Sí, Javier Metoy, que era tenía 36 años con su mujer, dijimos, ellos dijeron, no, yo no entro en este tema, había un frasco de Fofalún, que era un remedio, creo que un antiácido, yo voy a sobrevivir con esto. Y después nosotros mismos lo convencimos, le digo, ustedes tienen 4 hijos en Montevideo, o sea que, y los convencimos y al final, era por una cuestión más bien religiosa, que te aclaro que la religión en este tema no tiene nada que ver. El Papa de la época, Pablo VI, nos mandó un telegrama, no solamente de bendición, sino que un telegrama de felicitación, diciendo que habíamos actuado como verdaderos cristianos, porque Dios nos pone acá para vivir, no nos pone para morir. Él decía en su carta que podía ser considerado suicidio no haberlo hecho. Fíjate vos el concepto como es al revés. Pero honestamente, Jordi, te lo digo, yo no estaba esperando la aprobación papal para hacerlo. Lo hubieras hecho igualmente. Lo hice porque tenía el más sagrado de los derechos, que era el derecho a la vida. Digo, no estaba haciendo... Y no me arrepiento. Fíjense, eso es lo que les digo. Este sujeto, este tipo tiene este don de decir algo simple,
pero hacerlo sonar un tanto gracioso, con una chispa de comicidad, o no sé cómo decirlo, pero me agrada este sujeto, cómo menciona las cosas, cómo las dice, cómo las externa, ¿no? Dice, sinceramente Jordi, yo no estaba esperando la aprobación papal, de todos modos yo iba a tragar, me viera como me viera la gente, el mundo, la religión, ¿no? Prácticamente está diciendo eso. A él no le interesaba lo que dijera el papa, ¿no? Pero fíjate, qué interesante esto que menciona aquí, que recibieron esa carta del Papa en turno de ese entonces, y que les dijo felicidades por luchar por su vida prácticamente, ¿no? Y por hacer lo que tuvieron que hacer, ¿no? De no haberlo hecho se hubiera considerado suicidio, y eso sí es castigado o penado por la iglesia, ¿no? Por la religión, el suicidio. Pero como hicieron todo lo posible por vivir, realmente recibieron una felicitación y no un juicio, no los juzgaron en la iglesia por ello, ¿no? Qué interesante, la verdad, qué historia, la verdad, no, hombre, no me imagino yo, pues todo lo que tuvieron que vivir, pasar, ver, sufrir dentro de esa cordillera y dentro de ese tiempo, esos días, 70 días me parece que estuvieron. De verdad debe ser algo inexplicable. En la entrevista Carlos Páez decía, yo podría dar una conferencia entera platicando solamente la primera noche, ¿no? O sea, dice que la primera noche fue total infierno, un total caos, tanto que cuenta específicamente la historia de una señora que estaba ahí atrapada entre los fierros, entre los asientos, que se la pasó grite y grite hasta que perdió la vida, hasta que se desvivió, ¿no? Y que era tan desesperante la situación que estaban viviendo, y la frustración y el frío y todo, que en algún punto hasta él mismo le dijo, cállate ya, porque así hablan como argentinos, ¿no? Cállate ya, por favor, ¿no? Le dijo, ya cállate, ya. Digo, obviamente, pues, la desesperación lo hizo reaccionar de esa manera, pero de verdad sí debió haber sido el infierno en la tierra, bueno, o en la nieve, ¿no? Pero qué historia tan extraordinaria, tan única, neta, me gustó bastante la película de La Sociedad de la Nieve, y al parecer es bastante cercana a la realidad, esa película. Todavía después de todo eso que pasaban o estaban pasando en ese momento, el clima tan insoportable, muertos, dormir encima de muertos y ver cómo ya fallecieron varios del grupo y todavía van falleciendo más al paso de los días. Digo, debió haber sido algo totalmente frustrante y traumante, me imagino. No sé cómo lo digerieron ellos, ¿no? En su momento, ¿no? Pero no me lo imagino, neta. lo que tiene que pasar. Igual, recuerdo que en la entrevista él dice que que cuando se cae el avión, es que de verdad, o sea, todo nos pasa y tiene razón. Él lo dijo en la entrevista. Dice que cuando tú te subes a un avión, todos los que se suben a un avión, o todos los que nos hemos subido a un avión, cuando vas para arriba del avión, es inevitable pensar, esta cosa se puede caer o se va a caer, ¿no? Todo mundo lo pensamos en cuanto volamos, ¿no? O cuando vamos a volar, este avión se puede caer. Y es inevitable pensarlo. Pero dice, pero cuando se cae el avión, tú dices, esto es imposible, no me puede estar pasando a mí, es imposible. Y me imagino que sí, eso debe pasar por tu cabeza cuando estás en un avión que se está cayendo. Debes de estar pensando eso, obviamente piensas eso. No me puede estar pasando esto a mí, no lo puedo creer que me esté pasando a mí, ¿no? Pero bueno, les digo, todo eso que tuvieron que sufrir, que pasar, y por si fuera poco, con poca comida, tuvieron que llegar al punto de comerse, pues músculos, de partes del cuerpo de los cadáveres de sus amigos, de los ya fallecidos, ¿no? De los que ya habían perecido, ya habían entregado el equipo. Bueno, pues ahí estaban sus cuerpos, ahí estaban sus cadáveres, ahí los tenían prácticamente amontonados, ¿no? Y tomaron la decisión de que en cuanto se les acabó la comida, el agua y la esperanza de que los buscaran, porque al parecer en la radio que arregló este ingeniero eléctrico, escucharon que después del 10º día los dejaron de buscar, los dieron por muertos a todos y ya nada más pensaban ir a buscarlos después de meses, ya que bajara la nieve, pensaban ir a buscar sus cuerpos, o sea, pensaban que ya todos estaban muertos. Entonces, al enterarse de eso dijeron, güey, pues no tenemos comida, no tenemos esperanza, no tenemos absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer, no? Y decidieron, pues, empezar a cortar tiritas de músculo y empezar a ingerirlas, a alimentarse de ello, de los músculos o de las carnes, de los cuerpos de los ya fallecidos, ¿no? Y
Y justo ahí también, o sea, al empezar, fíjense qué situación tan grave, tan grotesca, si así lo quieren ver, por sobrevivir, empezar a cometer canibalismo, ¿no? Y todo lo haces por la supervivencia, pero estás en una situación literalmente de vida o muerte, y este cabrón se le ocurre un chiste tras otro, chiste tras chiste, y el día que le dan la primera tira de carne a Carlos Páez, al Carlitos Páez, este carnal lo prueba y dice, esto sabe a jamón de San Fernando, que era una tienda una marca de jamón de allá de Uruguay muy famosa, ¿no? Y él la prueba y por tirar un chiste, era innecesario el comentario y el chiste, pero solo por hacer el chiste y por ser gracioso al comérselo, él dice, hey, esto sabe a jamón de San Fernando. Miren, es más, les pongo el cachito donde cuenta eso. Digo, porque al principio cortaron unas tiritas y bueno, vinieron como unas tiritas chiquititas y bueno, yo me acuerdo que con el sentido del humor que yo tengo, dije, bueno, esto parece jamón. Había una fiambrería acá famosa, llamada San Fernando, que todos la conocíamos, y digo, esto parece jamón de San Fernando. O sea, otra vez el humor, dentro del tema más macabro, yo estaba con el humor, claro. Que sirvió mucho porque la gente precisa del humor, precisas del humor. Y precisas del optimismo, y bueno, y eso facilitó, y bueno, y después que lo haces, ya está, digo, ya. Y ahí está, él mismo lo dice, o sea, sirvió bastante, porque eso facilitó las cosas, el humor es optimismo, en el momento más macabro de la situación que estaban pasando, él seguía manteniendo el humor, para poder hacer reír a su público, pequeño público que tenía ahí, y que se mantuvieran a flote, con esperanza, o por lo menos en un milisegundo de la tragedia se les olvidara tantito y se rieran, sacarles una sonrisa, ¿no? Y ese es nuestro trabajo, de la gente como yo, que no sabemos más que decir pendejadas. O sea, igual yo creo que si a mí me pasa una tragedia como esa en un cierto grupo de personas, yo no sé hacer una chingada en la vida. O sea, a mí no me pidan que yo ampute una pierna o que vaya yo por comida o a cortar leña, porque les voy a quedar mal. No confíen en mí en cosas de ese tipo, pero en situaciones de ese tipo yo voy a ser el que les va a salir con algún chiste. O sea, yo seré quien diga alguna pendejada porque yo no sé hacer muchas cosas de la vida, porque precisamente por eso, porque estoy pendejo, pero como estoy pendejo sé decir pendejadas, ¿no? Gracias a Dios soy vivo de eso. Y es importante, de verdad, creo que uno como payaso en cualquier situación siga fungiendo su rol. Porque es lo único a lo que venimos a esta vida, a hacer reír al mundo, creo yo, a entretenerlos. Yo por lo menos, de verdad, yo por lo menos como individuo, como persona, considero que en mí esa es mi misión a la que vine a este mundo, a entretener a la gente. O sea, yo me considero completamente un factor de entretenimiento, un sujeto que lo puedes poner en medio del círculo y te va a entretener a la bolita, pues. Entonces, literalmente, con mi estuche de monerías que sé hacer, puedo sacarle una sonrisa, un entretenimiento, un aplauso a cierto sector de la gente, a un grupo de gente, ¿no? Y esa es mi misión. Fíjense que hace unos años yo traía como que el viaje y el trip de que me gustaría con mi arte cambiar el mundo y proponer una nueva pues forma de ver la vida, dar propuestas nuevas para que la gente cambie su mentalidad, cosas como esas, ¿no? Pero no soy ningún filósofo, ningún pensador, no soy ningún científico, no soy ningún Albert Einstein, ni tampoco soy un Stephen Hawking, ni nada. O sea, ni un gran lector. Me gusta un poquito la lectura, pero tampoco soy el gran lector y el gran pensador y el gran pensante del mundo. Entonces ya me quité de la cabeza eso de que yo vengo a cambiar el mundo. No, solo creo que vengo a entretenerlos a los que les tocó vivir cerquita de mí, a mi alrededor. Creo que mi misión es entretenerlos, ¿no? Hoy en día, como papá, como padre de familia, bueno, también mi misión es educar a una personita para que crezca y sea un buen ser humano, ¿no? No ande cagando el palo en el planeta. Esta también ya es mi misión, pero fuera de mi casa, que mi más grande responsabilidad ahora es ser papá, fuera de ello, mi responsabilidad es entretenerlos y ya, se chingó, se acabó. Yo no vengo a cambiar el mundo, solo vengo a entretenerlos y lo seguiré haciendo, así sean a una o dos personas nada más, así sea a mí mismo tal vez. Lo seguiré haciendo posiblemente por el resto de mis días, ¿no? Y me gusta hacerlo, me encanta hacerlo y creo que
a esto me quiero dedicar por siempre, porque creo que aparte igual soy un poco bueno en lo que hago, ¿no? Entonces, no soy quien para decir si soy bueno o soy malo, eso ya lo decidirá el mundo, el público, no sé, la gente, pero creo que lo soy. Entonces, pues es importante que sigamos fungiendo en nuestro rol los payasos, los graciosos. Y bueno, después de esta historia, bueno, después de todo esto que platica Carlos Páez, fíjense que hay un momento comunitario dentro de esa historia. Les digo, si no han visto la película, vayan a verla. Está bastante chida y recomendable y entretenida, ¿eh? Lo único malo que yo le encontré a la película es que sí son uruguayos los actores, o por lo menos eso parecen porque tienen el acento uruguayo, y uno que es mexicano, pues hay muchas cosas que no les captas en su acento. No en su idioma, porque al final hablan español, ¿no? Pero, al final de cuentas, pues hablamos el mismo idioma. Pero hay 2, 3 cosillas en su acento hay 2, 3 cosillas dentro de su acento que yo no alcancé a captar, ¿no? Eso es como lo único malo, pero vayan a ver la película. Pero bueno, les digo que hay una parte donde todos los sobrevivientes en ese momento, justo antes de la avalancha, de que los aplasta una avalancha de nieve, están dentro del avión, cobijados, tratando de darse calor y todo, los que están vivos obviamente en ese momento, y están conversando y así, y se ponen a improvisar rimas graciosas. O sea, fíjense, algo a lo que igual me gusta dedicarme es al rap, ¿no? A las rimas. Me gusta hacer canciones graciosas también, ¿no? Digo, va muy de la mano de lo que hago. Soy rapero y soy payaso. Obviamente se me iba a ocurrir en algún momento hacer rolas de rap graciosas, ¿no? Rimas graciosas, y tengo ahí una que otra canción de las chistosillas, ¿no? También tengo canciones serias y canciones no tan serias. Pero bueno, esa escena me gustó bastante, ¿no? Como en comunidad todos se pusieron a improvisar, hicieron un club de improvisación en ese momento, ¿no? Y primero improvisó uno y luego otro, y conforme fueron pasando las rimas y las improvisaciones, como que más en recitación, ¿no? Lo improvisaban como recitándolo, no tanto como rap, pero al final de cuentas eran rimas, eran improvisadas y eran graciosas, ¿no? Y entonces entre más iban improvisando uno y luego el otro, se iba tornando más gracioso el ambiente, ¿no? Y de repente a otro se le ocurría algo más gracioso y lo decía, y eso estuvo bastante chido, y eso también le sirvió bastante, creo yo, para poder, pues, relajarse un poco, olvidarse tantito de la cruda realidad que estaban viviendo, y pues se les atravesó esa idea de que vamos a decir cosas graciosas, vamos a reírnos un poco, a relajarnos, a olvidarnos de lo que estamos pasando, de esta tragedia, de esta cruda realidad. Vamos a dejarla tantito aquí afuera, tantito de lado, y vamos a hundirnos en este grupo de improvisación, y vamos a hacerlo de una manera graciosa. Y qué chido, ¿no? Qué chido que lo hicieron así. Y les ayudó, estoy seguro que les ayudó a olvidarse tantito de ello, ¿no? En fin, después de todo esto que cuenta el buen Carlitos Páez, les digo, bueno, en la entrevista cuenta prácticamente toda la historia, y ahí se dicen pues bastantes detalles de esta historia, ¿no? Vayan a verla si quieren, aquí se las voy a dejar abajo en el primer comentario, les voy a dejar el link, para que vayan a verla. También vayan a ver la película en Netflix, se llama La Sociedad de la Nieve. Pero bueno, al final de la entrevista, después de contar toda la historia que vivieron estos sobrevivientes de los Andes, me gusta que Jordi le dice, ¿y quieres cerrar con algo en especial? ¿Cómo te gustaría cerrar la entrevista? Y dice una frase muy, muy chida, ya fuera de lo gracioso, de todo lo chistoso que fue dentro de la entrevista y dentro de la historia, el buen Carlitos Páez, al final dice algo muy serio, muy en serio, y muy cierto, y muy chido. Al parecer la frase es de un tal San Francisco o algo así, pero bueno, el chiste es que la frase dice, el proceso se trata de hacer lo necesario, haz lo necesario. Primero que nada, haz lo necesario. Después, haz lo que sea posible. Y terminarás haciendo lo imposible. Qué buena frase, la neta. En este momento de mi vida a mí me llega, ¿no? Bueno, a ellos les sirvió bastante, supongo que esa frase, y se identifican bastante con esa frase, pues porque sí, literal, ellos sí hicieron el proceso. Primero hicieron lo necesario, ¿no? Que era pues cobijarse, comer lo poquito que había, tratar de mantenerse con vida, con calor, para poder sobrevivir o seguir viviendo y respirando, ¿no? Eso era lo esencial y lo necesario. Después hicieron lo que era posible, que pues fue pues ir por la cola del avión y traer un radio, y se encontraron una maleta dentro de la cola del avión y la trajeron cigarrillos, trajeron chocolate y cosillas así, más vino, licor, no sé qué llevaban en el avión. Pues hicieron lo posible por mantenerse vivos, por ejemplo, pues comiendo pedazos de músculo y de carne de los cadáveres.
y al final terminaron haciendo lo imposible, que fue sobrevivir 70 días en la cordillera de los Andes después de una terrible caída de un avión. Eso es imposible, de verdad, prácticamente imposible, y lo terminaron haciendo ellos. Entonces obviamente les queda esa frase, pero en mi caso, en mi vida actualmente, creo que estoy en ese proceso donde ahora estoy haciendo lo posible. Hace tiempo estaba yo haciendo lo necesario, hoy en día estoy haciendo lo imposible, y ojalá en un futuro no muy lejano termine yo haciendo lo imposible, y ustedes también, ¿va que va? Entonces pues vayan a ver la película, se la recomiendo bastante. Vayan a ver la entrevista, también se la recomiendo bastante. Y pues igual, me gustaría cerrar este video diciendo la misma frase. Recuérdenla, va que va, tatúensela, escríbanla, no sé, pónganla en la pared, píntenla en la pared de su cuarto, de su casa, yo qué sé. Pero recuérdenla siempre. Haz lo necesario para luego hacer lo posible y terminarás haciendo lo imposible. ¿Va que va? Y pues nada, esto es lo que yo pienso de esta historia, del payasito, el graciosito de este grupo de los sobrevivientes de los Andes. Creo que es bastante esencial tener a ese graciosito, a ese buena vibra, a ese chistoso, ese payasito dentro de cualquier grupo, sobre todo en una tragedia, porque es lo que te mantiene a flote, lo que te mantiene cuerdo. Entonces, nunca le hagan el feo al payasito del salón, al payasito del grupo. Que tengan un excelente día, tarde o noche, depende de que hora estén viendo esto. Ayúdame a compartir o regálame un like en este video. Ya sabes que nada me tira más paro que eso. Y pues nada, nos vemos la próxima. Suscríbete, activa la campanita, yo qué sé, todo eso que dicen los youtubers, va que va. Si vas a tirar hate, sí puedes tirar hate, no hay pedo, solamente si eres una persona pendeja. Porque si eres inteligente, tú no tienes derecho a tirar hate. Pero si eres pendejo, sí, date como magnate y dime aquí en los comentarios lo pendejo que soy, ¿va? Y pues nada, pásenla bien, pórtense mal, eliminen evidencias y niéguenlo todo. Nos vemos la próxima, cambio y fuera.